Ya se está Ok, transmitiendo. ¿ya? Ah, Sí. excelente. Muy bien. Bueno, pues nuevamente, buenas tardes a todos, a todas. Esperamos que estén cerrando muy bien su semana. Bienvenidos a la sesión 5 del Seminario de Investigación en Ciencias del Comportamiento. En esta ocasión tenemos a otro gran colega y particularmente un gran amigo, Josafat Hernández Cervantes. Nos va a presentar un tema que es completamente de interés, de relevancia a lo que trabajamos en el seminario, porque pues nos va a platicar un poco sobre empujones, corrupción, ¿no? Aplicaciones concretas para cuestiones de corrupción. Si me permiten, voy a leer muy brevemente una reseña de Josafat. Después te voy a dejar la palabra, Josafat, para que nos puedas compartir. Pero bueno, el doctor Josafat Iván Hernández Cervantes es profesor investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas del CIDE. Tiene un doctorado y bueno, y también la maestría en Filosofía de la Ciencia, del posgrado de Filosofía de la Ciencia de la UNAM. Realizó una especialización en Historia del Pensamiento Económico eh, y obtuvo la licenciatura justamente de la Facultad de Economía de la UNAM, así que pues es regresar a casa, Josafat. Claro, Ha, tal cual. Tal cual, ¿verdad? Ha realizado estancias de investigación en la London School of Economics y también en el Departamento de Historia y Lógica de la Ciencia de la Universidad de Educación a Distancia, la UNED, en Madrid, España. También estuvo en la Escuela de Verano sobre Racionalidad Acotada del Instituto Max Planck en Berlín, Alemania. Y bueno, pues actualmente da clases en el posgrado de Filosofía de la Ciencia de la UNAM, ha dado clases en la Facultad de Economía, en la Facultad de Filosofía y Letras y en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Actualmente es candidato investigador en el Sistema Nacional de Investigadores y sus áreas de investigación son dentro de la economía política, historia del pensamiento económico, filosofía de la economía y economía del comportamiento. El título de su charla, Economía del comportamiento y sobornos, algunas propuestas de pequeños empujones, de not yet, para el impulso de la desnormalización de la corrupción. Pues nuevamente, muchísimas gracias por estar con nosotros, Josafat. Es un gusto tenerte en el seminario nuevamente y pues te dejamos la palabra. Claro que sí, Luis. Muchísimas gracias por esta presentación, por esta introducción. Para mí siempre es un placer colaborar contigo, que además de la amistad, pues también siempre hay la admiración por tu trabajo académico. Lo mismo con Francisco. Y pues vamos a empezar ahora a presentar parte de una investigación que he estado haciendo desde, digamos, herramientas filosóficas respecto a la noción de agente racional, respecto a lo que sería el comportamiento de los agentes con racionalidad acotada y cómo todo esto nos lleva a diferentes implicaciones para repensar al sujeto de la economía, ¿no? Que es básicamente la importancia de estudiar y trabajar la noción de agente racional. Entonces, comentarles que parte de esta investigación es recuperar lo que hice durante el postdoctorado, que yo hice mi postdoctorado en el Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM. Lo trabajé con Enrique Cáceres. Seguramente ya ha estado aquí en este seminario, creo que estuvo la semana pasada, ¿no? Y bueno, digamos, yo hice con él mi postdoctorado, trabajamos algunas cuestiones relacionadas a comportamiento corrupto, el tema de entender estos microfundamentos cognitivos de la toma de decisiones respecto a la corrupción, y decir que el tema me interesa también porque durante mi maestría y durante mi doctorado, yo trabajé el concepto de razonamiento heurístico y me interesó mucho el trabajo de Simon, el trabajo de Kahneman, de Tversky, después del trabajo de Gigerenzer, y cómo este trabajo generó posibilidades para repensar al sujeto de la economía, a la gente racional. Y después de ahí me interesó buscar aplicaciones, ¿no? Porque estas discusiones no solo quedan en un terreno teórico, sino que también se han buscado aplicar para diseñar políticas públicas. Y en el Instituto Max Planck tuve yo la oportunidad de asistir a esa escuela de verano,
y ahí en esa escuela de verano, pues conocer la discusión sobre paternalismo libertario y los nudges, ¿no? Que eso fue, digamos, la posibilidad de entrar a ese debate, conocerlo a fondo, y bueno, de ahí pues he estado pues colaborando con compañeros como Luis Enrique, compañeros como Alejandro Hortal, que me parece que también ya ha estado aquí en este seminario, compañeros como Pablo Soto, que hemos trabajado esto, racionalidad acotada, sesgos cognitivos, paternalismo libertario, y bueno, en este contexto, la presentación de lo que aquí hago es producto de esos diálogos intermultidisciplinarios, también de esas interacciones internacionales en términos académicos, y decir que esto es una línea de trabajo que he estado desarrollando. La corrupción, pues es un tema muy complejo, es un tema que involucra múltiples niveles de organización, en el sentido de que a veces cuando nos preguntamos incluso por la definición misma de qué es corrupción, no es obvio exactamente qué es lo que tenemos que entender por corrupción. Y ese es un debate que se ha dado incluso en el plano conceptual, en el plano filosófico. Era un tema que discutíamos constantemente con Enrique Cáceres, porque no es obvio, ¿no? No es obvio exactamente qué quiere decir corrupción, de dónde viene la palabra, cuál es su historia, cuál es su relevancia y cómo podemos enfocar, digamos, el análisis en cambiar, pues, digamos, esos elementos que consideramos indeseables. Entonces, hay un elemento profundamente ético, profundamente moral en estos temas, pero también hay un tema relacionado a la criminalidad, relacionado a la falta, digamos, de fortalecimiento de las instituciones. Es un tema que tiene que ver también con profundas desigualdades. Hay múltiples conceptos sobre lo que es la corrupción. Uno de estos conceptos, por ejemplo, que yo he tenido la oportunidad de revisar y de discutir, es el concepto de Camila Vergara, que es una chilena que trabaja el término de corrupción sistémica y cómo la corrupción sistémica se entiende a partir de las reglas de interacción que gobiernan el comportamiento entre los agentes. Y son reglas que están, digamos, en las instituciones y que eso tiende a fomentar un tipo de comportamiento, ¿no? Ese es un tipo de noción de corrupción, pero hay otras. Y bueno, vamos a ver que dentro de todos estos temas que tienen que ver con entender la corrupción como un hecho organizacional o como un hecho institucional o como una cuestión relacionada a rentabilidades, es muy importante entender que siempre en el comportamiento corrupto hay un elemento relacionado con la toma de decisiones. Digamos, ese elemento es crucial para poder, digamos, ordenar la discusión interdisciplinaria, multidisciplinaria sobre este tema, ¿no? Entonces, siempre hay un elemento relacionado a quién decide, cómo decide, para qué decide, cuáles son las motivaciones, cuál es la racionalidad del comportamiento corrupto. Digamos, ¿qué está pensando la gente cuando decide hacer actos corruptos? ¿Y qué está pensando la gente cuando denuncia? ¿O qué está pensando la gente para inhibir? ¿Cómo inhibir? Y bueno, en ese contexto, la pregunta de investigación que planteo aquí tiene que ver con justamente entender la racionalidad del acto corrupto. Por eso el artículo que les compartí a Luis Enrique y a Francisco para que pudieran compartirlo con ustedes, tiene que ver con esa pregunta justamente relacionada a si es racional el acto corrupto, ¿no? Y cuál es su racionalidad. ¿Cuáles son las motivaciones que están detrás de esto? Y bueno, digamos, esto es un tema interesante desde un punto de vista filosófico, desde un punto de vista multidisciplinario, desde un punto de vista de las ciencias sociales, porque justamente entender cómo ocurre este tipo de toma de decisiones nos puede ayudar a entender de una forma más específica, más elaborada, etcétera, cómo se estructura la corrupción, cómo se reproduce, cómo se extiende en la sociedad y cómo podemos combatirla, ¿no? Entonces, por eso es importante estudiar la toma de decisiones que está involucrada en los actos corruptos, ¿no? Y bueno, vamos a mostrar en esta exposición
que pues esto no es nuevo, ¿no? Ha sido una pregunta que se ha trabajado desde la literatura especializada en economía neoclásica, en economía del comportamiento, y hay diferentes aportes, ¿no? Y bueno, aquí vamos a presentar una posición respecto a ello. Entonces, digamos, uno de los objetivos en este contexto es identificar pues los alcances y los límites de estos enfoques. ¿En qué medida estos enfoques nos ayudan a entender mejor esta toma de decisiones que reproduce la corrupción y qué herramientas analíticas y también de políticas públicas nos dan para combatir? Entonces yo creo que eso es interesante en la medida en que podemos visibilizar estos aportes. La tesis principal del texto que estoy trabajando es un texto que está, digamos, en progreso, todavía no está terminado, pero básicamente lo que yo quiero defender es que el acto corrupto tiene una racionalidad. Es decir, la gente muchas veces toma este tipo de decisiones justamente porque hay motivaciones que les llevan a reproducir la corrupción, ¿no? Entonces, digamos, tiene un tipo de racionalidad. Muchas veces el acto corrupto es una estrategia de adaptación en entornos estables donde las instituciones, digamos, no sirven, que eso es un tema que han trabajado bastantes sociólogos como Neil, que es un autor que ha trabajado esto de corrupción desde un punto de vista sociológico. Y también, digamos, hay un cálculo, como diría la economía neoclásica, de rentabilidades. Es decir, hay un cálculo involucrado a qué tan rentable es la corrupción, diría la economía neoclásica, en un contexto donde hay instituciones que fallan, donde hay opacidad, donde hay temas relacionados a la mercantilización de la sociedad y bueno, hay una serie de elementos que están ahí relacionados. Pablo Soto en algún momento platicaba de que allá en Finlandia, no, perdón, en Noruega, trabajaban el asunto de la corrupción también incluso como una reciprocidad, ¿no? Una reciprocidad que permite establecer favores que se compran, que se venden y que se pagan, ¿no? Entonces son temas relacionados a ello y digamos esa parte lo vamos a presentar ahorita, ¿no? Comentando también críticamente estos aportes que da la economía neoclásica. Pero también hay elementos que nos ha dado la economía del comportamiento que tienen que ver con que este cálculo de rentabilidades no ocurre en mentes que son perfectamente racionales y que además de que son así, de que solo, digamos, involucra un cálculo de rentabilidades frío, como si no hubiera ética, como si no hubiera moral, como si no hubiera cultura, como si no hubieran emociones, no hubieran pasiones. Y digamos acá el gran aporte que vamos a estar visibilizando es que la economía del comportamiento hace ver que hay racionalidades moralmente acotadas y que el razonamiento moral no desaparece del todo en este cálculo de rentabilidades que hay, digamos, entre aceptar o no los sobornos, que es parte de la literatura que ha trabajado, o, por ejemplo, en el tema relacionado a la deshonestidad, ¿no? Que eso es parte de los experimentos que ha hecho Dan Ariely y un conjunto de economistas del comportamiento que ha trabajado este tema de forma igualmente muy especializada, ¿no? Entonces, vamos a ver que el razonamiento moral no desaparece, está presente de alguna forma y eso tiene un papel al momento de analizar este tipo de comportamientos, ¿no? Y eso abre las posibilidades a ver, digamos, las herramientas que proponen ambos enfoques. El neoclásico, pues, propone el enfoque más basado en incentivos, que ahorita lo vamos a explicar con más detalle, y la economía del comportamiento propone la noción de nudges morales, que también vamos a desarrollar un poco más esta visión. Y aquí es donde entra, digamos, el análisis crítico, que justamente lo que yo he hecho a lo largo de mis diferentes trabajos, desde la maestría, el doctorado, y ya después lo que he publicado posteriormente, es que yo pienso que si bien estos enfoques han contribuido a un análisis que nos da más elementos para entender el comportamiento humano en diferentes esferas de la sociedad,
también tienen un asunto relacionado a que asumen un supuesto de cognición y de pensar, digamos, el comportamiento y de analizar la sociedad, que en las ciencias sociales se ha llamado individualismo metodológico, ¿no? Y bueno, el individualismo metodológico tiene diferentes formas de ser formulado. La primera vez que fue formulado fue por el sociólogo Max Weber, que él lo que decía era que consiste el individualismo metodológico en analizar entidades sociales como si fuesen individuos perfectamente racionales, ¿no? La acción colectiva la reduce o la busca analizar de manera análoga. Max Weber, pensando que sindicatos o hechos sociales se pueden entender como si lo hicieran puros individuos, ¿no? Entonces ahí, esa es una forma de presentar el individualismo metodológico, pero también hay otra forma que tiene que ver, y eso es con lo que precisamente yo he trabajado más, con la idea de que el individualismo considera que el punto de partida de análisis son individuos aislados. Esto que Marx en los Grundrisse llamaba robinsonadas dieciochescas, que consistía básicamente en pensar que la sociedad está compuesta por átomos, que son individuos, y que estos individuos son autocontenidos en sí mismos, y que a partir del análisis de estos individuos podemos reconstruir digamos, una teoría de la sociedad, ¿no? Que ese es un supuesto que está presente en los economistas clásicos, en los economistas posteriormente neoclásicos, y así sucesivamente. Es decir, se parte de un individuo aislado, después se busca analizar la interacción de estos individuos aislados, y a partir de ahí se busca entender ya entidades más complejas como el mercado, las instituciones o diferentes hechos sociales, como en este caso la corrupción. Entonces, yo lo que voy a mostrar es que ese individualismo impide ver justamente hechos como la normalización de la corrupción, ¿no? Que es un hecho que se da en la sociedad y que por ello es fundamental justamente para combatir la normalización de la corrupción, tomar en serio la idea que está presente desde los griegos, Aristóteles en particular, que es un autor que yo trabajo bastante, pero posteriormente en autores como John Dewey, Bourdieu y muchos otros autores que han trabajado la idea de hábitos o hábitus, ¿no? Vamos a explicar un poquito más adelante en qué consiste esta noción, y vamos a ver que justamente pensar a la gente racional como basado en hábitos, es decir, tomar en serio esta idea de Dewey de que las personas, los agentes, son criaturas de hábitos, pues no necesariamente lleva a rechazar todos los aportes de la economía neoclásica y del comportamiento, sino que se pueden integrar en una teoría más general y más amplia del comportamiento humano, ¿no? Entonces, digamos, eso es el contexto de mis enfoques que yo he estado trabajando desde que he estado trabajando estos temas, y bueno, ahí voy a ir comentando. La estructura del argumento en el texto justamente va en esta dirección, de que primero hacemos esta introducción presentando la relevancia de este problema, luego analizamos de manera más detallada lo que es el modelo neoclásico, explicamos sus características, cómo entiende ese modelo la corrupción, visibilizamos cuáles son sus problemas, luego después mostramos cómo la economía del comportamiento ha producido una forma distinta de modelar al agente racional, donde se integra la psicología, se integran elementos de la psicología de la toma de decisiones, la racionalidad acotada, y vamos a desarrollar un poquito más adelante estas nociones, pero cómo estas nociones a su vez también se han usado para desarrollar políticas públicas, que seguramente en este seminario se ha trabajado bastante la idea de arquitecturas de las decisiones y de nudges, de pequeños y suaves empujones. Yo prefiero mantener la noción de nudges, el anglicismo, justamente para mantener el carácter técnico de la noción, pero literalmente quiere decir empujoncitos, ¿no? Pero bueno, hablar de empujoncitos en español suena poco serio, ¿no? Entonces hay que mantener ahí un nivel técnico para tratar de visibilizar en lo que consiste en estas herramientas. Y finalmente, pues ya voy a desarrollar la propuesta de analizar el comportamiento corrupto y también las políticas públicas a partir de una noción de agente racional basada en hábitos.
¿no? Entonces, esta es la estructura del texto. Reitero, es parte de diferentes investigaciones que he estado desarrollando respecto a agentes racionales, respecto a políticas públicas, respecto incluso a la noción misma de corrupción. Y bueno, aquí he decidido centrarme más en estos temas. En la primera parte, el modelo neoclásico de corrupción es un modelo que es parte de un digamos, es un subconjunto de un conjunto más amplio que vendría siendo el modelo estándar de elección racional. Y el modelo estándar de elección racional tuvo un proceso largo y, digamos, gradual de elaboración. Porque, por ejemplo, si uno analiza con detalle, con cuidado, cómo los economistas clásicos presentaron estas nociones de agente racional, vamos a encontrar que autores como Adam Smith tenían una visión mucho más compleja, más integral, más holista de lo que era el comportamiento humano, ¿no? En la teoría de los sentimientos morales, Adam Smith tiene una noción mucho más integral de ser humano, de sujeto económico, de sujeto político y social, porque también en esa época no estaba separada la economía de otras ciencias sociales. La economía era economía política y además de que era economía política, estaba muy vinculada a la filosofía moral y lo que hacían los autores en esa época era estudiar lo que era el ethos, es decir, la filosofía moral estudiaba el ethos y el ethos se entiende como comportamiento humano integrador en general. Eso es lo que hacía Aristóteles cuando escribe la Ética Nicomaquea. No es un tratado simplemente de qué deberían de hacer las personas, que se considera bueno o malo, ético o antiético, sino que son estudios acerca de cómo se estructura el comportamiento humano, tomando en cuenta elementos como la psicología, pero también elementos que tienen que ver con la vida en comunidad, ¿no? Entonces, Adam Smith tenía esa visión. Esa visión se fue volviendo cada vez más simplificada y cada vez más idealizada y cada vez más matematizada conforme pasó el proceso, digamos, de separación de las ciencias sociales durante el siglo XIX, siglo XX, y en ese contexto la economía se volvió una ciencia en su vertiente dominante muy matematizada, ¿no? De tal manera que hoy lo que se ve son matematizaciones de personas que se representan a los sujetos de carne y hueso en funciones de utilidad. Y estas funciones de utilidad pues presuponen una simplificación y también presuponen una exageración de algunas características, como el hecho de que para tomar decisiones óptimas, para poder introducir el uso del cálculo infinitesimal, se presupone que los agentes son perfectamente racionales para estudiar los puntos óptimos donde se optimiza una función de utilidad, ¿no? Entonces, eso es un presupuesto que está en el modelo. La mayoría de los economistas, pues no diría que las personas son perfectamente racionales, pero se modela, siguiendo a Friedman, como si lo fueran. Porque eso justifica el uso de matemáticas para poder hacer predicciones. Entonces, en este contexto ya se entiende la economía como una ciencia esencialmente predictiva y como una ciencia que se busca convertir en algo así como en la física de la sociedad, en la matemática de la sociedad. El paradigma de cientificidad para este tipo de visiones es la visión newtoniana, ¿no? Y la economía empieza a tener un proceso de separación tanto de la política como de la psicología, como de la filosofía. Y entonces tenemos un intento de estudiar los fenómenos como algo puramente económico. ¿Y en qué consiste lo puramente económico? En la separación, digamos, de otros elementos del comportamiento humano, centrándose solo en lo que sería el interés propio, la racionalidad como principalmente instrumental que está al servicio del interés propio. Digamos, aquí se presenta una idea parecida a la de Hume, de que la razón es la esclava de la pasión. En este caso, la racionalidad es esclava del interés propio de la gente y posteriormente ya digamos se busca estudiar los fenómenos modelizando, ¿no? Y bueno, la economía pues es en ese sentido una ciencia súper matematizada
es la ciencia social más matematizada de todas, y este proceso de axiomatización del agente racional se logra en 1950 aproximadamente, ya con los trabajos de von Neumann y de Morgenstern, de Oscar Morgenstern, que lo que hicieron fue elaborar un tratado sobre teoría de juegos. Y ahí lo que se tiene es la elaboración del modelo neoclásico de utilidad esperada, donde el agente, además de tomar decisiones perfectamente racionales, lo que hace es calcular probabilidades. Y ya el cálculo de probabilidades y de utilidades nos va a dar la utilidad esperada. Entonces, en ese contexto, surge el modelo de utilidad esperada en los años 50, y en los años 60 y 70 hay un proceso de universalización de ese modelo para estudiar un conjunto de fenómenos que no eran tradicionalmente económicos, ¿no? Y en ese sentido entra la obra del Premio Nobel de Economía Gary Becker, que él se dedica a estudiar y aplicar el modelo estándar de elección racional a diferentes temas como el de la corrupción, perdón, el de la criminología, temas relacionados a la elección de pareja y temas relacionados también a migración, ¿no? Y bueno, Gary Becker es un teórico que se dedica básicamente a exportar los análisis de la economía a otras ciencias sociales, ¿no? Y bueno, una de esas tendencias fue la de Susan Rose Ackerman, que ella lo que hizo fue aplicar en esa misma perspectiva de Gary Becker el modelo estándar de elección racional al tema de la corrupción. Y eso fue en los años 70. Y justamente desde ahí hay una proliferación de literatura en esta orientación que modela el comportamiento corrupto esencialmente como un cálculo de rentabilidades, como ya lo había dicho yo en la introducción, entre violentar las normas legales o seguirlas. Y esto se da a partir de ver qué tan rentable, qué tanto gana una persona si sigue las reglas legales o si las violenta, ¿no? Entonces, digamos, ahí hay esa orientación. Esta idea viene a partir de que Gary Becker en algún momento comentaba que él una vez decidió detener su coche y estacionarse en una zona que era ilegal para llegar a tiempo a una reunión, y entonces él hizo un cálculo costo-beneficio entre qué tanto le compensaba violentar la regla, o sea, y como le compensaba violentarla, violentó y pagó la multa. Pero entonces pues dijo, bueno, ese mismo principio, ¿qué tanto sirve para estudiar el comportamiento corrupto? Y ya Susan Rose Ackerman ya desarrolló esta perspectiva ya de manera mucho más sistemática, ¿no? Entonces está este tema de las rentabilidades y está también el tema de la probabilidad de salir impune una vez que se comete un acto corrupto. Y lo que va a hacer Ackerman, Ross Ackerman, es plantear el tema relacionado a la perspectiva sobre qué tanto se ve que las instituciones funcionan bien o funcionan mal. El tema de la transparencia ahí también está presente. El tema también relacionado a la cuestión de los castigos, qué tan fuertes son los castigos y qué tanto es la probabilidad de que el agente sufra esos castigos, ¿no? Entonces, estos elementos van a estar presentes en el análisis de la corrupción. Y uno de los elementos que va a estar visibilizando este enfoque es que la corrupción es producto sobre todo de entornos donde existen los incentivos, donde existen los sistemas de premios y de castigos que van a generar, digamos, los incentivos para que más personas hagan corrupción o menos. Todo depende de cómo están planteadas estas estructuras de los incentivos, ¿no? Entonces, si hay los incentivos, cualquier persona, diría Ross Ackerman, pues prácticamente va a cometer actos de corrupción. Y luego, además de eso, lo que va a decir esta autora es que el tema sería enfocar las políticas públicas para desincentivar el acto corrupto. ¿Y cómo se buscaría desincentivar el acto corrupto? Ella en su trabajo lo que va a plantear es que se tienen que poner multas más severas, castigos más severos, eficientar los procesos de vigilancia, eficientar, digamos, los procesos de sistema de impartición de justicia y así sucesivamente, ¿no? Entonces ella va a estar planteando este tipo de planteamientos y ese es un enfoque que ha estado presente
en muchos estudios sobre este tema, ¿no? Entonces, es un enfoque que me parece que tiene los siguientes problemas. Uno de ellos, como ya lo había dicho, tiene que ver con esta cuestión de exceso de racionalidad, donde más bien se asume que la gente es esencialmente egoísta, que usa su racionalidad solo para beneficio propio, donde no hay, digamos, emociones ni pasiones, donde no hay una psicología presente en la toma de decisiones, y entonces el cálculo se convierte en un cálculo estrictamente frío, ¿no? Ahí, digamos, se reproduce lo que ya decía Malthus, de que la economía es una ciencia lúgubre. Luego, digamos, como ya estamos viendo que no se incorporan estas cuestiones relacionadas a la cultura, etcétera, ya luego ella poco a poco va integrando más, pero digamos de fondo el modelo estándar tenía estas dificultades. Hay una concepción también legalista de la corrupción, es decir, hay una tendencia en la cual se piensa que el acto corrupto es ilegal y no se piensa que en los sistemas donde las oligarquías dominan, han hecho un sistema de leyes que ha legalizado prácticas corruptas y entonces se ha institucionalizado. Y eso ocurre en gran medida en los Estados Unidos, ¿no? Que es parte del trabajo que presenta esta autora que ya cité al inicio, Camila Vergara. Básicamente el tema de que la corrupción está legalizada y que el peor tipo de corrupción es el que está legalizado y que sirve para reproducir los beneficios de una serie. Entonces, por ejemplo, aquí esta noción de corrupción sistémica me parece que ayuda a ver cómo hay una tendencia a incorporar dentro del sistema político y económico la corrupción y cómo la corrupción reproduce, digamos, desigualdades, ¿no? Y bueno, parte del trabajo de ella es interesante en la medida en que muestra cómo la desigualdad es producto de corrupción y cómo la oligarquización del poder toma ese tipo de ventajas, ¿no? Y bueno, este tipo de cuestiones no se pueden analizar de manera tan clara desde el modelo estándar de elección racional, justamente por esta concepción legalista del acto corrupto, ¿no? Y finalmente, pues el tema del individualismo metodológico tiene que ver con que no se toma de manera suficientemente fuerte las interacciones entre el sujeto y el entorno. Voy a desarrollar más la idea más adelante, pero digamos de fondo lo que no queda tan claro es cómo este modelo nos da cuenta de la normalización de la corrupción, ¿no? Que justamente es el asunto de cómo la corrupción se convierte en una práctica socialmente tolerada y reproducida por la sociedad, ¿no? Entonces, esta conversión del acto corrupto en norma social es un tema que no me queda muy claro cómo desde la economía neoclásica se puede dar una explicación. Y bueno, estos elementos nos hacen buscar también otros enfoques para encontrar respuestas. Y dentro de esto está justo la economía del comportamiento, que la economía del comportamiento, como ya lo dije desde un inicio, puede entenderse como una desidealización del homo economicus. ¿Qué queremos decir con desidealizar? Ya dije cómo hubo un proceso de idealización desde Adam Smith hasta el modelo estándar de elección racional, de la noción de racionalidad, pero también hay una simplificación extrema a que el principal motivo para tomar decisiones es el interés propio y bueno, otras motivaciones quedan fuera del modelo estándar. Lo que va a hacer la economía del comportamiento es desidealizar, uno, la noción de racionalidad, no va a plantear que la racionalidad es perfecta, sino que es acotada. Ahí está, digamos, el legado de Herbert Simon, fue también un premio Nobel de Economía, donde Simon acuña el término bounded rationality, que se puede traducir como racionalidad limitada, pero también acotada, porque a Simon le interesa visibilizar la interacción con el entorno, ¿no? Y bueno, la racionalidad acotada plantea que uno de los criterios para tomar decisiones no necesariamente está vinculado con la optimización, sino que está relacionado con la satisfacción de niveles de aspiración. Y también la racionalidad acotada podría ser producto, además de sesgos cognitivos que tienen los agentes. Los agentes tienen un conjunto de sesgos cognitivos que impide todo el tiempo procesar de la mejor manera posible toda la información
y también lleva a los agentes a cometer errores severos y sistemáticos. Entonces, digamos, el agente no es un agente optimizador, ¿no? No tiene por qué ser. Entonces, digamos, esa es una cuestión que nos ayuda a mostrar la economía del comportamiento, que se puede pensar la racionalidad de una forma diferente, y también la cuestión de que los agentes, al tener un cuerpo, pues las emociones y las pasiones también juegan un papel. Y aquí entra justo el tema de la falta de autocontrol. Es decir, a veces el agente decide lo que no prefiere. Y el decidir lo que no se prefiere genera una serie de tendencias en las cuales el agente no se puede controlar. Por ejemplo, cuando una persona sabe que no debe de comer papas fritas porque tiene problemas de salud y le pones enfrente un plato de papas fritas, lo más seguro es que esto va a comer. O, por ejemplo, cuando una persona sabe que tiene diabetes y tiene sed y le ofreces una Coca-Cola, lo más seguro es que se lo va a tomar. Y más aún si hay un entorno social donde todos le están insistiendo que tiene que tomar eso. Entonces ahí, digamos, entran otros factores que van a ser importantes en la toma de decisiones. Entonces, esa es una cuestión que la economía del comportamiento visibiliza, la falta de autocontrol, que lleva a que las personas tengan comportamientos intertemporales a veces incoherentes, y también, digamos, que haya esta falta de autocontrol. Pero también hay preferencias prosociales en el sentido de que hay elementos que son diferentes del interés propio que explican el comportamiento. Y ahí entra, por ejemplo, la imitación. Imitar lo que otros hacen. Imitar a una persona que se considera admirable dentro de un grupo, o, por ejemplo, estudiar el comportamiento comprometido con normas sociales, ¿no? Que son autores como Samuel Bowles han visibilizado el tema de las preferencias prosociales, y en el texto yo también cito a Amartya Sen, que si bien Amartya Sen no sería directamente economía del comportamiento, nos da herramientas para pensar, ¿no? Como por ejemplo la noción de compromisos, commitments, ¿no? Que en su libro, en su artículo de crítica a los rational foods, lo que va a decir Amartya Sen es que el comportamiento de las personas también está motivado por un compromiso con lo que se considera correcto, lo que se considera incorrecto, con códigos morales, ¿no? Y bueno, estos elementos nos hacen ver que hay elementos que nos dicen que el comportamiento en general es más complejo. En el texto yo muestro cómo, por ejemplo, agentes con racionalidad acotada pueden pensar que la corrupción es más generalizada de lo que ellos creen a partir de observar casos en específico y desde sobregeneralizar, llegando ahí a usar la heurística que se le llama heurística de la representación y generar un sesgo que se llama insensibilidad al tamaño de la muestra, donde a partir de observar unos pocos casos se generaliza, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay personas que así pueden pensar que la corrupción es más generalizada de lo que se cree o a la inversa, ¿no? O, por ejemplo, personas que imitan lo que otros hacen, y en ese sentido hay efectos como esto que se le conoce como la imitación, que Dan Ariely le llama el efecto de las manzanas podridas, donde una persona empieza a hacer actos corruptos, los demás lo ven y lo empiezan a imitar. Y esta imitación tiende a generar un efecto contagio, ¿no? Lo que él va a llamar el efecto contagio. Este ejemplo lo va Dan Ariely a desarrollar también con la llamada teoría de las ventanas rotas, donde básicamente lo que va a plantear es que si uno va caminando y encuentra ventanas rotas, lo más seguro es que la persona en cuestión agarre una piedra y termine de romper las demás ventanas de una fábrica, ¿no? Abandonada. En cambio, si la fábrica está en buen estado, es muy probable que las personas no vayan a aventar piedras. ¿Eso qué quiere decir? Básicamente quiere decir que el estado de cosas y la percepción de ese estado de cosas tiene un papel en la toma de decisiones y en la estructuración de comportamientos. Entonces, digamos, ahí se vuelve un tema importante trabajar el tema de la percepción. ¿Cómo se percibe el acto corrupto? Y esto es un tema que yo estuve trabajando en un artículo que ahorita se está dictaminando en la revista Man and Society,
donde justamente trato de mostrar cómo la percepción de la corrupción como una práctica generalizada puede contribuir a que este acto se siga reproduciendo en la sociedad. Hay otros experimentos, como uno que también reseño en el artículo, que hizo Dan Ariely, donde se habla de cómo a diferentes estudiantes se les daba exámenes y se les dejaba resolver y posteriormente se les hacía, digamos, variaciones al momento de calificar. Entonces lo que hicieron fue que en un grupo hicieron el examen, lo aplicaron y encontraron ahí un promedio, digamos, de respuestas. Y a cada respuesta se le daba un pago, ¿no? Creo que eran cerca de unos 30 céntimos de dólar. En un segundo grupo se aplicó el mismo examen, pero lo que ocurrió fue que el profesor se salió de clases. Y además de que se salió, regresó y ya cuando todos habían resuelto el examen, se les dejó que cada quien se calificara. Y la tendencia fue de que todos, digamos, tuvieron mejor desempeño que el grupo anterior. Y lo que se presume es que hubo estudiantes que se pusieron más preguntas buenas que buenas, ¿no? Y entonces ahí ese fenómeno lo que muestra es que hubo una deshonestidad que hizo que algunos estudiantes, sabiendo que pueden hacer trampa, lo hicieron y buscaron encontrar pues un beneficio de ello. Pero a diferencia de la predicción hecha por el modelo neoclásico, esta, digamos, aprovechamiento de la posibilidad de hacer trampa no fue maximizante de utilidad. Entonces hubo una contención, digamos, del comportamiento deshonesto en ese contexto. Luego hubo otras variables donde, como vamos a ver en el ejemplo de los nudges, se les pidió a los estudiantes que escribieran en una hoja los 10 mandamientos de la Biblia. Y después entraron al examen, resolvieron el examen, hicieron, digamos, la autocalificación y resultó que el comportamiento deshonesto digamos, no fue tan fuerte como en el primer caso, sino que hubo una tendencia a disminuir. Entonces, esto lo que muestra es la importancia de los recordatorios morales. Recordar algo moral ayuda a que se reduzcan comportamientos deshonestos, ¿no? Y esto es un nudge. Esto es un nudge, que básicamente es un ejemplo para ahorita introducir el concepto. Básicamente es una manera de presentar la información. En este caso, el actuar de manera deshonesta no se prohíbe, no se quita de las opciones que tienen los agentes para tomar decisiones, pero lo que sí se está viendo es que hay una predisposición a que después de que se ha hecho este ejercicio de recordar algo ético y algo moral, hay una inhibición del comportamiento deshonesto o del comportamiento corrupto, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que proponen en la literatura es hacer constantes capacitaciones a los funcionarios públicos para que recuerden algo ético, para que recuerden algo moral, para que también ellos con esta situación pues inhiban, digamos, ese comportamiento, ¿no? Ese es un tema que es interesante plantear. Otro tema tiene que ver con el asunto de combatir los efectos de imitación de la corrupción, inmediatamente, por un lado, castigando el acto corrupto, pero por otro lado también visibilizar los casos exitosos con los cuales, y eso es algo que trabajaba mucho Enrique Cáceres, de resistencia a la corrupción. Es decir, hay casos en los cuales hay personas que han logrado resistir actos corruptos y estos se deberían de visibilizar más para generar un efecto de imitación en la población, ¿no? Por otro lado, también está el tema de justamente evitar la percepción de la corrupción como algo generalizante en un contexto dado, actuando de manera correcta y bien, y aplicando, digamos, la ley, para que en ese contexto se disminuya también la sensación de impunidad, ¿no? Que eso es un tema muy importante dentro de esta literatura. Y finalmente, pues está el asunto de cómo hay literatura que ha estudiado la comunicación de normas sociales cambiantes. Es decir, en un estudio que también reseñé en este artículo,
lo que se muestra es cómo el comportamiento corrupto analizado en algunas zonas de África tendió a disminuirse un poco al aplicar un nudge que justamente tiene que ver con recordatorios morales, pero también con la idea de que cada vez menos personas se están involucrando en actos corruptos, ¿no? Entonces eso inhibió en diferentes localidades un comportamiento de corrupción, ¿no? Me parece que en ese contexto esta literatura avanza en la formación de estas nuevas estrategias y técnicas y políticas de incidencia en el comportamiento moral de las personas, ha visibilizado, digamos, otras aristas que el modelo neoclásico no había visibilizado, pero también es un enfoque que tiene sus limitaciones, ¿no? Una de esas limitaciones, como yo lo he trabajado a lo largo de mi obra, ha sido el individualismo metodológico, que en este caso en específico, respecto a la manera en cómo se modela el razonamiento, se asume un supuesto de cognición individualista, como si el razonamiento solo ocurriera en la cabeza de las personas y no se ve la interacción con un entorno, porque en realidad, como han mostrado las ciencias cognitivas, el razonamiento no solo ocurre en la cabeza, sino que lo hacemos con el cuerpo, lo hacemos con artefactos, lo hacemos con otras personas y en colectivo razonamos y en colectivo tomamos decisiones. Entonces, en ese contexto, habría que integrar de una forma más fuerte el papel del entorno, justamente para dar cuenta de cómo se normaliza la corrupción y uno de esos elementos es el tema de los hábitos. Ya prácticamente estamos entrando en la parte final de mi presentación. Voy a tratar de terminar. Básicamente la idea de los hábitos es pensar en que las personas adquieren un conjunto de predisposiciones actuales. La definición de hábito, desde Aristóteles, digamos, hasta la actualidad, podríamos entenderla como predisposiciones actuales. Son un conjunto de habilidades que se adquieren por experiencia, pero por experiencia se entiende una interacción reiterada con un entorno estable. Donde esta interacción reiterada con ese entorno tiende a socializar, digamos, a las personas. ¿Qué entendemos por la socialización? Entendemos básicamente la incorporación de las personas a un entorno social. Y para entender esa interacción, una persona necesita adquirir lo que dice Bourdieu, el sentido del juego de ese entorno. Y eso se logra por medio de un proceso de adquirir un conjunto de formas de pensar, un conjunto de esquemas de clasificación, un conjunto de habilidades que se adquieren por práctica. Y es un proceso gradual a lo largo del tiempo que va constituyendo lo que dice autores como Bourdieu, un conjunto de estructuras en el pensamiento de las personas. Dice Bourdieu, y eso es un tema que me parece muy interesante, los hábitos son estructuras estructurantes estructuradas. Es decir, son estructuras que existen en un entorno antes de que una persona se integre, pero la propia práctica reiterada entre las personas hace emerger estos hábitos y las personas los van adquiriendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que la noción de agente racional se puede enriquecer retomando esa noción de hábitos para hacer ver que los agentes van adquiriendo una subjetividad que se va moldeando con una práctica social, que esta práctica social va formando mentalidades, razonamientos, actitudes, predisposiciones a actuar, e incluso Bourdieu diría hasta los gestos, ¿no? También Dewey, que es el autor con el cual yo trabajo, ¿no? Y bueno, esta noción de hábitos nos permite hacer ver que prácticamente todo el comportamiento humano está estructurado a partir de hábitos. Dice John Dewey, no somos criaturas de la razón ni tampoco de las emociones y de las pasiones. Somos criaturas esencialmente producto de hábitos. El habla, la forma de pensar, lo que consideramos justo e injusto, lo que consideramos prohibido y no prohibido, lo permitido o lo posible, es producto de estos procesos de socialización que generan hábitos. Y los hábitos son estrategias también de adaptación. Dice John Dewey que son herramientas adaptativas que permiten resolver problemas, pero también permiten
adaptarse a entornos cambiantes, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay diferentes tipos de hábitos. Hay hábitos, digamos, en el terreno deportivo, qué tanto vamos a correr en las mañanas, o qué tanto vamos al gimnasio, o qué tanto no hacemos nada. Esos son hábitos, ¿no? Hay hábitos que tienen que ver con lo económico, qué tanto gastamos, cuáles son nuestras prácticas habituales de ir al supermercado, qué porcentaje de nuestro salario lo dedicamos digamos, a cosas de la casa, qué tanto tenemos una práctica de salir de vacaciones, etcétera. Entonces, esos son hábitos que se van estructurando, ¿no? Y hay diferentes hábitos, entre ellos los hábitos también morales. ¿Qué es un hábito moral? Básicamente, como yo lo estoy entendiendo, son comportamientos donde las personas se comportan con base en una idea de lo que se considera correcto e incorrecto, con base en lo que se considera lo justo y lo injusto. Y esto es importante porque incluso también en la economía del comportamiento, esto ha sido estudiado como parte de lo que se considera el fairness, es decir, la noción de justicia. Y qué tanto lo que se considera justo o injusto tiene una importancia en la toma de decisiones. Yo lo que planteo es que eso es producto no de emociones o de pasiones como ellos lo quieren hacer ver, sino de procesos de socialización. Y en estos procesos de socialización se va racionalizando la propia experiencia. Y entonces digamos, el papel de la religión, las costumbres, los valores, todo eso se va incorporando en la mente de las personas. Y a partir de ahí las personas tienen un comportamiento moral o inmoral. Lo que yo planteo es que, por un lado, los hábitos morales, al ser producto de este proceso complejo de socialización, son moldeables, pero también tienen un proceso que requiere de una transformación más amplia y más compleja, ¿no? Y para ello, me parece que la importancia que tienen los incentivos y los nudges es que sí pueden tener una incidencia en el cambio de hábitos de las personas, pero son incidencias parciales. Es decir, si uno aplica, por ejemplo, en el caso de un incentivo para modificar el comportamiento corrupto de algún funcionario público, uno puede decir, bueno, el incentivo aquí es que aumenta, o mejor dicho, aumenta, sí, el desincentivo al comportamiento corrupto sería incrementar las penas de hacer actos corruptos, ¿no? Y tipificarlo en la ley. Entonces, digamos, eso puede ser eh, algo que pudiera generar algún efecto, pero es un efecto parcial porque eso no va a cambiar la predisposición actual. Los agentes, justamente, si ya están corrompidos, ya han adquirido estos hábitos y ya, digamos, ya tienen esa tendencia, seguramente van a buscar formas de evitar la ley. Entonces, es un tema para mí relacionado con la propia subjetividad de las personas, ¿no? Y sí, está bien pensar en nuevos incentivos o desincentivos, pero el problema de fondo es el cambio de hábitos, desde mi punto de vista. El otro tema tiene que ver con los nudges, cómo los nudges también pueden servir para modificar el comportamiento moral de las personas, pero desde mi punto de vista también son insuficientes en la medida en que si un nudge, como es un moral reminder, se quita de una situación de un posible riesgo a tener comportamientos deshonestos, lo que va a ocurrir es que la persona pues, va a seguir con sus actos deshonestos, ¿no? Entonces, los nudges, y eso es una de las críticas que han hecho desde el Instituto Max Planck, no tienen efectos duraderos, porque no generan nuevas capacidades en las personas. Yo diría, no genera nuevos hábitos, ¿no? Entonces, nudges e incentivos son útiles, sí, son relevantes, sí, pero son insuficientes. Entonces necesitamos integrar otras herramientas, otros elementos, usar incentivos y nudges morales, pero también pensar en otras cuestiones como analizar cómo la corrupción también se beneficia, por un lado, de una visión de decadencia ética y moral, digamos, esa perspectiva de que no existe ética y de que más bien somos una sociedad nihilista,
donde todo se compra y todo se vende en el mercado, es un tema que reproduce corrupción, ¿no? O, por ejemplo, el asunto relacionado a las profundas desigualdades que se dan. Digamos, en esos contextos se pueden generar relaciones de clientelismo en sociedades perfectamente desiguales. Y eso va a perpetuar la corrupción. Entonces, son herramientas que me parece, o son elementos que me parece inciden en la toma de decisiones de los agentes, y yo creo que en ese sentido se tendría que pensar de una forma más abarcadora la estructuración del comportamiento moral de los agentes. Finalmente termino con estas tres conclusiones. La primera es que economía neoclásica y economía del comportamiento sí nos dan herramientas para entender, digamos, la racionalidad del acto corrupto, nos permiten entender algunos elementos, pero son insuficientes. Necesitamos más elementos de otras ciencias, de otras disciplinas, para entender mejor la toma de decisiones, ¿no? Y dentro de eso me parece que es muy importante reivindicar la socioeconomía, cómo las personas toman decisiones a partir de la influencia de una percepción de impunidad o a partir de imitar el comportamiento de otros agentes, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay elementos que se requieren tomar más en serio para poder mejorar nuestra comprensión del comportamiento y de la toma de decisiones que reproduce corrupción. Por otro lado, me parece que es muy importante buscar estos diálogos multidisciplinarios e interdisciplinarios para entender mejor la toma de decisiones y evitar, en todo caso, relatos simplistas, como por ejemplo pensar que la corrupción es un elemento meramente legalista, ¿no? O algo relacionado solo con cálculos de rentabilidades individualistas, sino que en realidad es algo mucho más complejo. Y esos son elementos que nos permiten mejorar nuestra comprensión sobre la corrupción. Y finalmente, otro de los elementos que quisiera poner en la mesa es que si nosotros buscamos una teoría más general y más amplia de lo que sería el razonamiento humano y el comportamiento humano, la podríamos encontrar justo poniendo en el centro la noción de hábitos, como esta categoría que nos permite ver que los hábitos son producto de una interacción compleja de la gente con su entorno. Los hábitos en ese sentido serían una categoría relacional, no están solos y todos en la mente de unas personas, sino que están, digamos, en la interacción. Y los hábitos en ese contexto tienen la ventaja que nos permiten unificar elementos de las otras disciplinas, ¿no? Digamos, en ese sentido, yo pondría énfasis en cómo la economía neoclásica y la economía del comportamiento pueden complementar una visión más general basada en hábitos, no en la dirección de complementar la economía neoclásica, que me parece que ahí hay elementos que no permiten hacer esta unificación, pero en cambio una noción basada en hábitos sí lo permite. Y finalmente, decir que dentro de las líneas de trabajo sobre este tema, ya lo he mencionado, me parece muy importante seguir trabajando la noción de desigualdad, cómo la desigualdad reproduce o contribuye a reproducir corrupción, y el tema del razonamiento del mercado, cómo la percepción de la mercantilización del conjunto de las relaciones sociales tiende a reproducir corrupción. Y bueno, esos son elementos que quería compartir en esta presentación, y pues muchísimas gracias por escuchar. Ok, muchísimas gracias, Josafat, por la presentación. Este, pues vamos a pasar a la parte de preguntas, comentarios, dudas. Les habíamos comentado, pueden participar alzando la manita y con todo gusto les damos la palabra. Dependiendo de las personas que quieran participar, vamos a hacer una lista para que le dé oportunidad a Josafat de contestar las cuestiones. Y bueno, ya hay varias personas que quieren participar. Josafat, no sé si quieras, damos la palabra a cada uno y a cada uno le vas contestando, o que varias personas den sus preguntas. Si quieren para que lo aprovechemos, vamos uno a uno. Ah, ok, perfecto. Muy bien. Tenemos de aquí hasta las 3, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces yo Sí, creo que así que podemos mira, hacer ya hay bastante interés en dialogar contigo.
También Bueno, ya estoy primero le damos la leyendo palabra. los comentarios aquí del chat. Ah, ok, sí, no, no te preocupes, digo, no había ninguna pregunta, por eso no te interrumpimos. Ok. Bueno, Alejandra, adelante, por favor, y después Francisco. Gracias. Pues muchas gracias por la charla. Fue muy interesante la manera en que lo plantea, sobre todo porque mi duda va direccionada a, bueno, obviamente sin intentar llegar a este lado que se criticaba sobre matematizar o demasiadas escalas en la economía. Si existe algún tipo de sería regla o medida que se le puede aplicar a los nudges o a estos pequeños moral reminders sobre su, bueno, efectividad, tal vez sería la palabra, digamos, con los ejemplos que ponía, si se les hace a unos estudiantes en la universidad recordar los 10 mandamientos antes del examen, tal vez copien menos, pero obviamente influenciar a alumnos en la universidad es un poco más fácil, o yo lo imagino más fácil que influenciar a alguien que lleva, no sé, 10 años practicando actos de corrupción dentro del sistema público. Entonces, ¿cómo existe o cómo se mide esta posibilidad de, pues sí, influenciar a las personas? Porque me parece que justo en este problema que mencionaba, que los nudges son bastante temporales y no hacen un cambio de hábito, tal vez se me ocurre, digo, es obviamente desde el desconocimiento en comparación de su experiencia en el tema, se me ocurre que para crear un nuevo hábito se tendría que empezar a medir la efectividad de los nudges temporal y digo, en el rango en el que logran afectar a los sujetos. Ah. Muchas gracias, Alejandra, por tu pregunta. Es una pregunta súper interesante que yo puedo responder solo diciendo que es un tema de investigación. En la literatura que yo he revisado, digamos, la efectividad de los nudges, no solo en el tema de la corrupción, sino en general en cualquier otro tema, como puede ser cambio de hábitos alimentarios, que es otro tema que he estado yo trabajando igual desde hace tiempo, es un asunto que está sujeto a debate, ¿no? Uno de los elementos que cuestiona Gigerenzer justo es el tema de la durabilidad. También lo cuestiona Ralph Herwig, ¿no? Y es un asunto que tiene que ver con la capacidad educativa que generan los nudges en el comportamiento de las personas. Es decir, cuando nosotros pensamos en educación, estamos pensando en formar capacidades en las personas para resolver algún tipo de problema o incluso para poder interactuar en el mundo de alguna forma, ¿no? Y en ese sentido, los nudges no necesariamente generan capacidades, ¿no? Hay unos que podría ser que sí, diría Sonstein, ¿no? Sonstein cree que hay nudges educativos y otros que no son educativos. Un ejemplo podrían ser los etiquetados de los alimentos, ¿no? Que uno ve un etiquetado y dice, ah, este alimento es alto en azúcar, es educativo en la medida en que uno ya sabe que comida en los supermercados es alto en azúcar, pero ese tipo de educación pues es insuficiente, no es educación nutricional, ¿no? Por decirlo, o sea, no es suficiente como para generar un criterio de buen comer, ¿no? Es simplemente decir, esto no lo comas y ya, y con esos sellos pues no genera una educación. Lo mismo pasa respecto a este asunto de los moral nudges, porque es insuficiente para cambiar una mentalidad que se ha corrompido. Es decir, la corrupción, desde mi punto de vista, es una decadencia ética, moral, que se acompaña de un cinismo y que se acompaña también de un comportamiento muy egoísta, que tiene que ver con codicia y con una mercantilización de la vida, donde se busca obtener el máximo provecho de cualquier situación, incluso, digamos, violentando la ética y la moral, ¿no? Entonces, en ese contexto, para mí es un asunto que está más relacionado a los hábitos, ¿no? Entonces, mi respuesta, reitero, va en el sentido de que la efectividad de los nudges está por verse todavía. Tendría que hacerse estudios en comunidades
que se reiteren a lo largo del tiempo para ver qué tanto una intervención ha generado efectos durables en las personas, ¿no? Y creo yo que esa investigación todavía no se ha hecho. Ahora lo que yo encuentro son estudios que tienen una duración de unos meses, donde se aplican pequeños nudges en comunidades muy particulares y se ven pequeños efectos, pero eso no nos indica cambio de hábitos. Entonces, para mí también se vuelve importante adoptar otros métodos de investigación como los métodos cualitativos. Y eso significa que podríamos ir a una comunidad y ver cómo en esa comunidad se reproducen o no comportamientos corruptos y también qué tanto intervenciones que se hagan, por ejemplo, la ley, el Sistema Nacional de Anticorrupción o la Ley de Austeridad Republicana, qué tanto ha generado nuevas prácticas. Entonces yo creo que por ahí se podría dar una forma interesante de estudiar la estructuración de hábitos morales, cambio de hábitos morales también, y desde ese punto de vista podríamos tener algún tipo de indicador, ¿no? Entonces, yo reitero que los experimentos son interesantes, pero quizás tendríamos que pasar a estudiar, como en algún momento lo he estado diciendo, los nudges in the wild, ¿no? Josafat, si me permites, Sí. quiero complementar un poco tu respuesta. Lo que pasa es que este tema también a mí me interesa mucho. La pregunta que hizo Alejandra me parece como una cuestión capital que se está discutiendo Eso actualmente. es. Eso es. Sí, y si me permites voy a completar y ahorita les damos la palabra a los demás para que sigan interactuando contigo. Yo creo que una manera de ver la cuestión que plantea Alejandra de cuál podría ser el alcance de un empujón moral para realmente combatir la corrupción cuando pensamos, por ejemplo, en estos casos, una cosa como dice Alejandra, ¿no? Parafraseando, que una cosa es influir a los estudiantes para un examen y otra cosa es influir a gente que en otros contextos socioculturales pues está acostumbrada a transgredir las normas de manera sistemática. Estoy completamente de acuerdo. Creo también, estoy de acuerdo, como dice Josafat, que los experimentos todavía no nos dan alcance como para decir qué tendríamos que hacer en in the wild, ¿no? Y cómo los empujones podrían tener un impacto a mayor escala. Pero sí creo, y esto lo comparto como parte de la investigación que estoy haciendo, que creo que tenemos que ver ese proceso de que la economía del comportamiento se vuelva una parte fundamental de la política pública, tenemos que verla como en fases. Voy a poner un ejemplo para contestar lo de Alejandra y creo que puede complementar muy bien la presentación de Josafat. A principios de este año se hizo una propuesta de reforma de ley para modificar la manera en la que se presentan los CVs, los currículum en las empresas. La propuesta, digamos que lo que plantea es que no sea obligatorio poner ítems de información como por ejemplo la foto, la edad o o la universidad de estudios de la persona, porque sabemos que esos elementos han sido utilizados para discriminar a las personas, ¿no? O sea, muchas veces los reclutadores en las empresas, pues la apariencia puede jugar un papel muy importante en a quién le doy una oportunidad, aunque incluso de manera consciente yo pueda decir que no tengo ninguna forma de discriminación, por ejemplo, hacia una persona que tiene una tez más oscura, hacia una persona por su género, por su apariencia, que si tiene tatuajes, etcétera, ¿no? Bueno, ¿por qué pongo ese ejemplo? Porque esa investigación, o sea, esa propuesta de ley tiene como base estudios experimentales en los cuales se demuestra que pues sí somos todos propensos a tener un sesgo de género, un sesgo de apariencia, etcétera. Y uno podría decir, como Alejandra le planteaba ahorita a Josafat, pero eso nos va a permitir eliminar la discriminación laboral y la respuesta es no, por supuesto que no, porque hay muchos otros mecanismos de discriminación en las empresas que solamente revisar un CV. Pero ¿qué es lo importante? ¿Cómo contribuye la economía del comportamiento? La economía del comportamiento contribuye primero mostrando causalmente que efectivamente cuando evaluamos a una persona, en automático podemos estar discriminando de manera no intencional, ¿no? Y por eso es que generar mecanismos donde pongamos esas barreras a los sesgos cognitivos puede jugar un papel importante para atacar la discriminación, no para eliminarla, porque sería absurdo. Ese es un aspecto importante. Los experimentos y los empujones no resuelven el problema en su escala estructural.
pero sí dan pauta para decir qué tipo de cambios tendríamos que hacer si queremos atacar esos problemas conociendo aspectos de la psicología humana. Y segundo punto, ya con eso cierro, el hecho de que de que se vayan haciendo propuestas de ley en las cuales se integren los conocimientos de las ciencias del comportamiento puede ayudar a formalizar, y eso sí puede generar un impulso a largo plazo. El experimento por sí mismo o el elemento de cambiar los ítems de información podría no tener un impacto a largo plazo, pero si lo logramos convertir en leyes o en estatutos formales que regulan la interacción, en este caso procesos de reclutamiento y de selección de personal en las empresas, entonces un descubrimiento conductual puede convertirse en un impacto mucho mayor a largo plazo. Y ahí creo que es un poco a lo que apunta Josafat en su propuesta, de que ahí sí convertimos una situación puntual en un cambio de hábito, porque entonces va a generar que los reclutadores pongan más atención a todos esos aspectos que luego juegan un papel en los sesgos cognitivos y que muchas veces pues pasa desapercibido, ¿no? Pero bueno, digo ahí brevemente, ¿no? Para complementar lo que decías. Muchísimas Eh, gracias, Luis. Súper interesante. es que acabo de escribir, Buenísimo. el artículo que acabo de escribir es sobre eso, así que, pero bueno, ahí luego se los compartiré también. Muy Este, interesante. Francisco, adelante, por favor. Gracias, buenas tardes. Yo tengo primero, bueno, a mí me parece muy acertado el enfoque analítico que abordaron en esta presentación y sobre todo porque se alinea con lo que algunos autores han denominado la cuarta ola de la ciencia del comportamiento, que el nombre específico sería ciencia del comportamiento evolutivo cultural, donde ya se incorpora precisamente la cultura y se ha utilizado también para estudiar cuestiones eh, de corrupción, de falta de honestidad, etcétera. Entonces, creo que esto, pues, nuevamente hace que el seminario, pues, esté situando a la vanguardia de las temáticas que se están estudiando en otras partes. Pero tengo sobre todo la duda, es que creo que no ha quedado suficientemente claro que hay algo que es sentido normativo de la economía, que tal vez para los economistas es muy obvio, es algo, digamos, una simpleza entenderlo o hablar de eso. Y en contraste, cuando hablamos de normas jurídicas, normas morales o normas sociales, creo que ahí hay como una falta de conexión entre lo que significa ese sentido normativo de la economía y por qué enfoques tal vez como el de la economía del comportamiento intenta ir más allá de ese sentido y abordar lo que ocurre directamente en la realidad. Y porque otras personas piensan que al hablar de dejar de lado un poco ese sentido de normativo de la economía, estamos pensando o hablando de transgredir normas como las jurídicas, las morales o las sociales. Entonces creo que ahí hay también una parte que no se ha logrado entender, sobre todo de quienes están fuera de la economía y piensan que la economía está promoviendo o haciendo cosas que no tienen nada que ver con la ciencia. Eso por un lado. Y lo que me queda sobre todo es como la expectativa de cómo se va a modelar, es decir, cómo se hace observable la desnormalización de la corrupción. ¿Qué ideas hay para eso? Sí, cómo se va a hacer observable cuando se introduce la noción de campos. Eso añade mucha mayor complejidad porque los campos algunas personas los observan o los entienden como autoexcluyentes, otras personas logran verlos como capas que se sobreponen, entonces eso también añadiría como, y en específico también relacionado con los hábitos. Y bueno, otra cuestión también que me queda un poco de duda es la parte que mencionaban de la desigualdad y su relación con la corrupción. ¿Cómo se abordaría desde esta propuesta? Porque creo que una salida fácil que se ha utilizado por muchas personas, no solamente dentro de la economía, es estigmatizar a la pobreza, criminalizar a la pobreza y aducir que las personas pobres son generalmente quienes cometen actos corruptos. Y esto no solamente se observa relacionado con corrupción, se observa con otro tipo de comportamientos, como el aborto en algunos casos se ha utilizado, como consumo de sustancias, como robos, como, no sé, abandono de los estudios, etcétera. Entonces, ¿cómo se abordaría desde esta propuesta o hay alguna alternativa? ¿Seguirías por esa misma línea que intenta esa salida fácil de decir todo es desigualdad, todo es culpa de la pobreza? Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Francisco, por tus comentarios. Muy interesante lo que mencionas. Sí, digamos, la orientación que yo estoy adoptando va en esa cuarta ola de desarrollo de esta orientación teórico-metodológica. Esa necesidad de vincular y de complementar
lo que ha hecho ya la economía del comportamiento y con otras disciplinas como la sociología y la antropología. Es un tema que me interesa muchísimo. Y dentro de eso, pues la idea de hábito entra totalmente, digamos, como anillo al dedo, ¿no? Yo tuve la oportunidad ahora de presentar en un congreso internacional ahí en Carolina del Norte, también Luis presentó su trabajo ahí, sobre Behavioral Public Policy, ¿no? Y justo el tipo de cosas que estamos haciendo, pues es lo que se está trabajando así, digamos, a nivel internacional. Y dentro de lo que tú planteas respecto a las preguntas sobre el tema de la desigualdad y el otro el tema, bueno, o sea, me gustaría decir que respecto al tema de la desigualdad, mi planteamiento es que la desigualdad establece diferentes correlaciones de fuerza y de poder entre agentes corruptos y agentes que se buscan resistir a la corrupción, ¿no? En un trabajo que ahorita se está dictaminando, yo planteo un modelo de 3 agentes, donde lo que yo trato de hacer ver es que hay 3 variables clave para entender la estructuración del comportamiento moral. Uno es la percepción de la corrupción, si es baja o alta. Otro es la decadencia moral de la gente. Digamos, qué tan cínico es, ¿no? O qué tan importante es la ética para esa persona, ¿no? Y otra variable tiene que ver con sus recursos, que siguiendo a Bourdieu, con la idea de capital cultural, capital económico, capital social, capital simbólico, etcétera. Todo eso nos da una idea de recursos. ¿Qué tantos recursos tiene un agente para evitar, digamos, cometer actos de corrupción? ¿Qué tanto capital cultural tiene para poder denunciar? ¿Qué tanto tiene para poder resistirse? Porque resistirse al acto corrupto también tiene sus costos, ¿no? Y sobre todo en contextos de desigualdad donde hay muchísima simetría de poder. Entonces, lo que yo planteo en ese artículo es que los agentes que son corruptos y que tienen mucho capital de todo tipo, van a tener más fuerza de imponer sus normas a los demás. Y el problema se convierte en algo político. Entonces, los agentes que no quieren ser corruptos se tienen que organizar y tienen que acrecentar su poder para poder resistirse a los actos de corrupción. Entonces, en ese contexto, yo lo que planteo es que el tema de la desigualdad habría que politizar, en el sentido de que hay relaciones de poder involucradas ahí en la reproducción de la corrupción, porque muchas personas que no quisieran, digamos, reproducir la corrupción, la terminan reproduciendo, porque es lo que no puede, o sea, por miedo, digamos, a las represiones, por la estructuración de cacicazgos en algunos territorios, o por el poder que tiene el crimen organizado, ¿no? Ha pasado que muchas veces dicen los policías, ¿no? Que llegan los narcotraficantes y les dicen o dinero o plomo, ¿qué es lo que quieres? Pues en ese contexto, pues cuando hay, digamos, una asimetría tan terrible de poderes, pues terminan reproduciendo la corrupción. Entonces, creo yo que en ese trabajo que ahorita les comento se está dictaminando, hay una manera de modelar el acto corrupto con estas variables y yo creo que es cosa de tener imaginación para desarrollar diferentes maneras de modelar, ¿no? Yo ahorita pues les presenté una forma de discutir estos temas, pero en otros artículos sí que está esa modelización y mi modelización se basa en este caso en el álgebra booleana, donde lo que yo busco hacer es básicamente encontrar los elementos que estructuran el comportamiento corrupto en estos agentes, que llevan a tolerar o no la corrupción. Y ahorita estoy en la fase de discutir con un colega aquí en el CIDE, que es matemático y que trabaja unos temas ahí de simulación computacional, de qué tanto podemos modelar ese ejemplo para analizar, por ejemplo, temas relacionados a la velocidad de contagio de la corrupción. Porque la corrupción se contagia, pero también habría que ver en qué contextos y cómo se puede evitar los contagios.
Entonces eso es algo que me gustaría trabajar acá con un compañero sobre ese asunto de la simulación del acto corrupto. Y los observables también tienen mucho que ver con cómo formulamos los problemas, porque también podemos hacer estudios de casos situados en alguna comunidad, estudiando variables específicas, ¿no? De forma cualitativa, con métodos de investigación de observación participante o proyectos que tienen que ver con estudiar grupos focales. Eso también se puede hacer. Ok, muy bien. Francisco, adelante, por favor. Hola, bueno, creo que la pregunta fue parcialmente contestada a lo que voy a comentar en la primera intervención con el otro colega, pero quería conocer ahí más o menos tu opinión y las perspectivas, sobre todo de, que ya lo mencionaste, de evaluación de la efectividad, de lo que ha sucedido en este sexenio que cierra, en el que ha habido una estrategia institucional en contra de la corrupción, pero esta estrategia ha ido acompañada de un recordatorio constante, casi diario, o la implantación de una idea de que por mucho tiempo uno de los enemigos públicos que no se atacaba era la corrupción en México, ¿no? Y ahí rivalizando un poco con mi tocayo Francisco, también se implantaba la idea de que la corrupción, particularmente la corrupción de alto nivel, no aquella de los pobres, ¿no? Sino una corrupción ejercida por gente y empresas poderosas, ¿sale? Entonces, si tuvieras alguna opinión de qué ha sucedido, de qué se podría ver si hemos avanzado o no. Claro, es una estrategia que llevará por muchos 5 años, pero que en el mediano plazo podrá y tendrá que ser sujeto a evaluación, ¿no? Pero además de ello, lo que me parece interesante del mediano plazo es que tanto existe este riesgo, pues hablando de los social reminders, pensar en el largo plazo que ojalá no, pero que no sea el mejor sexenio de México, la corrupción no cambie y eso, y que esa estrategia de recordatorio de que la corrupción está mal termine por ser fallida, ¿qué tanto eso sería contraproducente para un posible vuelta al incremento de la corrupción, ¿no? Pensando en el mediano plazo, ¿no? Una estrategia que parezca fallida, evaluada en el mediano plazo, ¿no? ¿Cómo eso podría ser contraproducente en esta idea de la normalización de la corrupción en México? Claro. Yo creo que con esos dos también ahí en algún otro momento debatiremos en torno a los aportes de Becker que se estaban debatiendo ahí Es lo que estaba viendo en el chat. en el chat, ¿no? Porque a mí me costaría trabajo en realidad llamarlo únicamente teórico a Gary Becker porque sus primeros trabajos fueron totalmente empíricos, ¿no? Del trabajo del 59 y del 60 nacen de un estudio intensivo de las cuentas nacionales, ¿no? Pero mejor nos quedamos en corrupción y luego hablamos del otro. Claro. Sí, totalmente de acuerdo. A ver, este gobierno me parece que, porque también, digamos, eso es un tema que a mí me pasó ahora que tuve interacción con gente que trabajó en la función pública. Digamos, en la academia tenemos unos debates y ya lo que son los servidores públicos, los funcionarios públicos, in situ tienen otros debates, ¿no? Y eso es interesante porque justo nos lleva al tema el tema conceptual de cómo entender la corrupción. A mí lo que me dijeron compañeros que han trabajado ahí es que durante el gobierno de Enrique Peña Nieto se puso mucho énfasis en que la corrupción era un tema cultural. Y en algún momento Peña Nieto llegó a decir que la corrupción estaba en el ADN de la cultura mexicana. Y entonces, digamos, ese tema está luego presente en algunos estereotipos acerca de los latinos y los mexicanos, de que somos corruptos, ¿no? Y de que nuestra cultura es más corrupta que otras culturas. Y esa es una forma de esencializar, digamos, la cultura y de culturalizar demasiado, pues. No es que la cultura no importe, pero digamos, ya decir que la cultura mexicana es corrupta, nos mete en un tema de que por un lado no se puede hacer casi nada, o por otro lado, a tener esta culpabilidad, ¿no? De que nuestra cultura es así. Y en todo caso,
ese relato con el cual luego también se desarrolló el Sistema Nacional de Anticorrupción y se invirtió mucho dinero, porque hay que decir que Enrique Peña Nieto, cuando impulsó el Sistema Nacional de Anticorrupción, lo hizo en los momentos de los peores escándalos, ¿no? De la Casa Blanca, etcétera, ¿no? Entonces, para que se viera que está actuando en contra de la corrupción, pues se hace este tipo de instituciones, pero no sirvió de nada, ¿no? Entonces, la corrupción con el gobierno de López Obrador se entendió de una forma distinta. Mi interpretación es que los trabajos académicos y teóricos que llevaron a pensar de una forma muy específica la corrupción son aquellos que, por ejemplo, realizó Irma Heréndira Sandoval, que tienen que ver con entender la corrupción como abuso de poder. O sea, ella entiende la corrupción así. Esa es la definición con la cual trabaja ella. Y luego, en la función pública, otros funcionarios públicos nos comentaban que se ha entendido en este gobierno la corrupción como transferencia de recursos públicos a manos privadas. Entonces, ese proceso de transferir recursos, por ejemplo, de CONACYT a Monsanto, se entendía como corrupción, o el tema de la evasión fiscal, de que los grandes empresarios no pagaban impuestos, se les exentaban impuestos, etcétera, era corrupción. O el tema de comprar medicinas a empresas muy en específico que vendían a sobreprecio las medicinas, era corrupción, ¿no? Entonces, en ese contexto, si nosotros entendemos la corrupción como una transferencia de recursos públicos a intereses privados, pero entendiéndolo como una transferencia inmoral, antiética y que además reproduce privilegios, en efecto podríamos decir que este gobierno ha sido exitoso en esa parte, ¿no? Digamos, en esa parte la ley de austeridad republicana ha logrado evitar esa transferencia, ¿no? Sin embargo, es un tema polémico, porque por un lado, esa es la definición de corrupción que necesitamos. Eso es un debate teórico que habría que dar. Otro tema tiene que ver con cómo medimos, porque, digamos, existen diferentes mediciones, como esto de la percepción de la corrupción, y esa percepción de la corrupción es compleja porque por un lado está la percepción de la corrupción y por otro lado está la idea de qué tanto los funcionarios públicos le han pedido a los ciudadanos sobornos o cosas de ese estilo. ¿Eso cómo se mide? No hay mediciones desde mi punto de vista tan confiables de la corrupción, que sean, digamos, unívocos. Hay instituciones internacionales que tienen métricas, pero es muy complejo porque el concepto de corrupción, reitero, es un concepto resbaladizo. Pero digamos, pienso yo que este gobierno ha avanzado bastante bien en ese sentido de atacar esa dimensión de la corrupción. López Obrador constantemente dice que la corrupción se ataca desde arriba hacia abajo, entonces digamos, él se ha centrado en la corrupción de las élites. Creo yo que el hecho de que haya habido una reducción de la desigualdad y una mayor redistribución muestra que si entendemos la desigualdad como producto también de esta corrupción, pues sí, también ha reducido, pero ahora habrá que ver qué tanto esto se ha convertido en un hábito. Y aquí la literatura es interesante porque también existen los efectos rebote. Es decir, en Estados Unidos se modeló actos corruptos y se veía que se podían inhibir durante un tiempo, pero de pronto regresan al poder y se sirven con la cuchara grande, ¿no? Entonces, digamos, esos efectos de rebote, ¿qué tanto pueden volver a ocurrir? Digamos, en el siguiente sexenio, sea el gobierno que sea, ¿no? Entonces, sí es un tema que tendríamos que estudiar con más detalle. Yo no tengo un diagnóstico, digamos, serio. Solo puedo decir lo que yo he visto a partir de estos diálogos con funcionarios de la función pública y también con lo que he leído de los informes que hay en el gobierno. Hay una percepción también de la población de que este gobierno es menos corrupto que otros gobiernos, eso también hay que decirlo.
pero digamos, no es una percepción que sea unificada, ¿no? Todo depende mucho, digamos, de situar el análisis, ¿no? Y finalmente, decir que todo está por analizarse, ¿no? O sea, realmente los efectos de todo esto lo podremos ver hasta después de varios años. Entonces, es lo que yo podría decir. Ok, muy bien. Francisco, no sé si quieres comentar algo más. Ah, ok. No, todo bien. Ok, mira, hay todavía varias participaciones. Digo, todavía tenemos tiempo, pero para que no para no perder, nos quedan 20 minutos. Te voy a pasar una pregunta que desde hace rato está en el chat de Luis Guarneros Marroquín. Dice, hola, una plática excelente. Para realizar la intervención o el experimento de los recordatorios morales, ¿se requirió estudiar la cultura en la que se realizaba la intervención o experimento? ¿O hay cosas en común que permiten generalizar la intervención sin necesidad de esa información? Bueno, lo que yo puedo decir es que en el estudio que hizo Dan Ariely no se toma la cultura. Luego, en este evento internacional de Behavioral Policy, se aplicó ese mismo experimento, pero a diferentes países, y eso es un experimento que están haciendo personas de Singapur. No sé si de eso te platiqué, Luis. Bueno, digamos, hay un grupo de Behavioral Economics en Singapur que están haciendo diferentes experimentos a nivel internacional, y dentro de eso está este experimento que lo aplican en diferentes países, ¿no? Y están tratando de tener una muestra, un tamaño de la muestra muy robusto y amplio, y lo que encontraron es que en los países más latinoamericanos se reproduce más este tema, ¿no? De la deshonestidad según ese experimento. Pero entonces yo lo que hice fue cuestionarles y decirles, bueno, pero ¿cómo pueden ustedes hacer la inferencia de que eso es cultural? Porque también no están tomando en cuenta la desigualdad. Los países latinoamericanos son más desiguales que otros, ¿no? Entonces, porque sí, los más corruptos resultaba que eran los africanos y los latinoamericanos. Y yo lo que les comentaba era que un riesgo de ese estudio, de decir de que simplemente las diferencias se deben a factores culturales, me parecía a mí que ocultaba el tema de la desigualdad, y que me parece que en ese sentido tendrían que ir con más cuidado. Y sí, estuvieron de acuerdo y trataron luego de evitar. Quizás también se notó mi molestia de que pues yo como mexicano hagan la fama de que nuestra cultura es corrupta. Me parece que eso, pues a mí me parece inaceptable, me parece ofensivo, ¿no? Porque entonces, digamos, se está esencializando, ¿no? Y yo creo que eso no es, o sea, para mí el tema de la corrupción no es algo cultural, ¿no? No es que haya culturas más y otras menos corruptas, ¿no? Sino que es más complejo que eso. Pero sí, eso es lo que podría decir. Y comentar que ahorita vino un investigador de Cambridge, de la Universidad de Anglia, y también está la posibilidad de colaborar con él en algunos experimentos que igual se va a hacer allá y en India y aquí en México, y bueno, ya estaremos informando sobre eso pronto. De eso te voy a platicar, Luis. Pero es un tema, la verdad, muy interesante porque tiene que ver con cómo, digamos, generar comportamientos más éticos. Es un tema que tiene mucho que ver. Ok, perfecto. Muy bien. Jorge, adelante, por favor. Hola, buenas tardes, ¿sí me escuchan? Sí. Ok, bueno, ya muchas de las preguntas que tenía ya las contestaron en el lapso, pero bueno, me quedo todavía con una que es bueno, no sé si creen que, hablando de desigualdad, la jornada laboral, sobre todo en países de Latinoamérica, es un factor que sí afecta a que haya a que las personas sean corruptas, a que tengan ese tipo de hábitos. Porque sí, bueno, lo que pongo a pensar es que si pasamos 8 horas en un ambiente, entre comillas, que puede llegar a ser corrupto, nosotros podemos ser moldeables por ese tipo de factores. O sea, sí, yo creo que, por ejemplo, un estudio que hizo Dan Ariely me parece que es interesante en el sentido de que él comentaba que los jueces, cuando se ponían a
estudiar los casos de absolución de sentenciados y que estos tenían buena conducta y que habían solicitado pues, salir de la cárcel a partir de su buena conducta. Había jueces en Estados Unidos que veían los documentos y se encontró que en las mañanas era más frecuente que analizaran con más cuidado los expedientes y que era más probable que en las mañanas fallaran a favor de dar estas libertades condicionales que en las tardes. Y en las tardes había este comportamiento inercial de cansancio, etcétera, que hacía que adoptaran un comportamiento por defecto de poner denegado a las solicitudes, ¿no? Entonces es un tema que es interesante también, y eso también lo ha trabajado Enrique Cáceres, sobre el tema de la cognición como un acto que está relacionado también con la energía que tenemos, ¿no? Y uno de los temas que a mí me parece importante decir es que, y eso también lo dice Dan Ariely en su libro, resistirse al acto de corrupción involucra un uso de racionalidad. Involucra, por decirlo, estar alertas, estar pendientes, estar despiertos, estar, digamos, totalmente conscientes, ¿no? Y eso involucra una energía. Entonces, si una persona está cansada, es más fácil que pueda reproducir corrupción. Es más difícil que pueda incluso ser consciente de que está reproduciendo corrupción. Entonces, tiene que ver con esa cuestión. El uso del sistema 2 de la mente en Kahneman y Tversky sería ese sistema que pudiera hacer ver de que un acto puede ser corrupto y entonces en ese momento pueden evitarse involucrarse en esos actos. Entonces yo creo que sí está vinculada la jornada laboral con esto, pero yo diría que está relacionado también con el asunto de la energía que se tiene, digamos, como parte de seres que somos seres energéticos, que necesitamos energía para poder pensar y tener comportamientos, ¿no? Entonces, en este contexto, yo creo que esa es la mediación. O sea, sí hay una relación y la mediación tiene que ver con la energía que tenemos después de la jornada laboral o durante la jornada laboral para estar alertas de estos casos. Ok, Muy muchas bien. gracias. Perfecto. Antes de darle la palabra a Alfredo, y yo creo que también para ir cerrando, hay otra pregunta en el chat que te la voy a compartir, Josafat, si me permites. Es de Eusebio Gamboa. Dice, buenas tardes, excelente exposición. Desde mi perspectiva, la moralidad de una organización pública o privada es consecuencia de la percepción de sus líderes. Entendiendo la moralidad como una jerarquización de valores, este enfoque de hábitos, desde mi perspectiva, debe contemplar el trabajo sobre la moral de los líderes. Tomando en cuenta que un líder busca convencer o compartir su jerarquía de valores a otros y, dentro de una sociedad de competencia, lucha contra otros líderes, es decir, otras jerarquizaciones. ¿Cómo trabajar o aminorar el riesgo de que un líder decida incluir la corrupción dentro de su propia concepción y, por lo tanto, de las percepciones de las personas de su organización y, a su vez, en sus hábitos, entendiendo que la corrupción sirve para aventajar por lo que se podría entender como una buena estrategia? Ese es un tema muy importante, me parece muy, muy interesante justo que se hable de los líderes, porque, digamos, esto tiene que ver con los efectos de imitación. Los efectos de imitación tienen mucho que ver con la identificación que hay de personas con respecto a otras personas, si se identifican o no dentro de un mismo grupo. Y hay un tema de que, y eso lo dice Dan Ariely en sus estudios también, cuando se identifica a otra persona de otro grupo haciendo corrupción, entonces los actos son profundamente de desaprobación. Pero en cambio, cuando es del mismo grupo, se tolera. Entonces ahí hay un cambio de perspectiva a partir de estas identidades, de estas identificaciones, pero además de que se tolera, a veces se imita. Entonces sí es un asunto de que los liderazgos tienen una responsabilidad
moral porque sus comportamientos van a ser imitados por otras personas. Y por eso se vuelve crucial, incluso si lo vemos desde un punto de vista político, desde un punto de vista, digamos, de Estado, pensar en la formación de los cuadros dirigentes de los países como cuadros que tienen que ser éticamente impecables, ¿no? De que tienen que ser moralmente incuestionables, tienen que tener una autoridad moral indiscutible, porque eso va a ser, digamos, el ejemplo que van a seguir pueblos enteros. Por eso es muy importante pensar justo en estos gobernantes, etcétera, que tengan un comportamiento íntegro, ¿no? Y por eso yo creo que se vuelve muy, o sea, un concepto fundamental esto, el de ser un ejemplo de lo que uno quiere ser como sociedad, y por otro lado, también ser conscientes de que somos observantes y observados. O sea, cada uno de ustedes tiene también su propio liderazgo. Al ser estudiantes universitarios en sus respectivas comunidades, los van a ver como personas que van a generar opiniones, líderes de opinión, de corrientes, etcétera. Y en ese sentido también tienen una responsabilidad, ¿no? Entonces, eso nos hace ver que tenemos que ser personas éticas todo el tiempo, personas que tengamos una ética y una moral incuestionable, y nos hace ver que necesitamos todo el tiempo tener en mente la ética. Muy bien. Y complementando un poco lo que dices, Josafat, que me pareció también, bueno, en general todas las preguntas se me hacen muy interesantes, pero esta de Eusebio, el papel de los líderes y esto que tú comentas sobre la influencia o la imitación, yo creo que también una cuestión que es muy importante es que a nivel práctico, luego desafortunadamente, la gente que realiza trabajos a nivel de la barra de directores de las empresas, pues son la gente más difícil de acercarse para cuestiones de entrenamiento, porque en nuestra cultura es muy común ver, y esto también lo digo por experiencia, que son la gente más difícil para que se preste a todo esto. Usualmente están acostumbrados a que se hacen las cosas como ellos quieren, a no recibir órdenes, a no recibir capacitación, y eso lo complica todo porque, pues como ellos, de alguna manera, como tú dices, son ejemplo de imitación, la cultura organizacional de las empresas en México se vuelve a imagen y semejanza de ese tipo de liderazgo tóxico, ¿no? Así que por los dos lados es un problema. Por un lado, a nivel práctico, acercarse a esa gente porque no están acostumbrados a que les den órdenes. Y por otro lado, una difusión de una cultura ampliamente tolerante a la corrupción, ¿no? Que también ahí contribuimos los demás, ¿no? Pero bueno, digo, ahí es una cuestión para complementar un poco lo que dices, ¿no? Sí, muy, muy Y bueno, interesante. sí. Sí, totalmente de acuerdo. Y finalmente, Alfredo, adelante, por favor, te damos la palabra. Ah, ya también estaba Manuel. Alfredo, no sé si nos escuchas. Dice, es que está ahí la manita levantada, pero igual no sé si habrá ido al baño. Ujú. Bueno, mientras le damos la palabra a Manuel. Adelante, Manuel. Bueno, brevemente, ya todo lo demás estaba contestado. Muchísimas gracias por la ponencia, doctor. Con lo de respecto al derecho que estaban tratando, bueno, es una lectura que estaba viendo en Derecho Económico Internacional y se llama Metodología de la Investigación Jurídica en el siglo XXI y trata sobre todo esos temas en cuanto a cómo se estructura el derecho y esa metodología jurídica en cuanto a el esa instauración del constructo social en la mente de tanto los profesores como los próximos legisladores que van a salir al campo laboral. Y es muy interesante ver la propuesta, por ejemplo, de que ellos leen, el doctor Jorge Whitaker, ¿sí? Ujú. Este, Él propone que la docencia tradicional, que es una docencia totalista, ¿no? Del derecho, y esa docencia totalista es conforme el docente la imparte y él cree que es, ¿no? Entonces puede ser un poco peligrosa en el campo, en el tanto en el que, es lo que vimos en clase, ¿no? En el tanto en lo que si el profesional sale
en un momento no muy óptimo de su vida a ejercer esa profesión como legislador, como juez, como abogado, lo que sea, puede estar muy influenciado por esa docencia tradicional que es totalista. Luego está la docencia crítica, que viene siendo más, no sé, como dialéctico y consciente, que es lo que describe, y la docencia tecnocrática, que viene siendo influenciada por los Estados Unidos, ¿no? ¿Qué tanto tendrían todas esas vertientes una influencia brutal en el sesgo de que tenemos bien claro que el hecho del bienestar pues no es cuantificable, ¿no? Y a mí me llamó mucho la atención que el otro día yo invité a un compañero aquí le hubiera gustado bastante estar, yo creo que qué bueno que está grabada esto para podérselo mostrar, este, al seminario, y me dijo, no, porque las ciencias conductuales, esto, la economía conductual, el comportamiento, es muy ortodoxo, y es muy heterodoxo, muy ortodoxo, y tiene el pensamiento de una escuela, no me acuerdo el nombre que me mencionó. Y ya empezamos a dialogar, y justo iba a esto, ¿no? De que cómo pueden cuantificar el bienestar, cómo pueden saber que esa persona va a pensar de esta forma, y así, ¿no? Y le digo, es que es justo el dilema que se tiene, ¿no? La constante integración de las ciencias que se necesitan para poder definir y reestructurar ese, pues no sé, ese constructo que se ha ido generando. Hasta ahí lo dejo, ¿no? Solamente como una participación y el compartir esta lectura. No tengo el link, pero se llama Metodología de la Investigación Jurídica en el siglo XXI, e inclusive ahí vienen también los riesgos del plagio, ¿no? En los estudiantes, ¿no? Para que, pues no nos animemos nunca a hacerlo. Muchas gracias, compañero. Muy interesante el comentario. Digamos que me parece que la economía del comportamiento es una subdisciplina muy plural, con múltiples enfoques, no es algo unificado. Y en ese contexto sí me gustaría decir que hay diferentes perspectivas, ¿no? Una de ellas es la que defiende, por ejemplo, un autor que se llama Leibson, que es un economista de Harvard, que él pone más énfasis en cómo la economía del comportamiento complementa la economía neoclásica, ¿no? Y entonces, digamos, eso es muy ortodoxo y sí, en efecto, se nota ahí esto que dice Guy Gerenzer, que la economía del comportamiento es economía neoclásica disfrazada de heterodoxia, pero que en el fondo se mantiene el presupuesto principal maximizante de utilidad, etcétera, ¿no? Eso es una forma, pero por ejemplo, otros autores como Guy Gerenzer son más críticos de esa perspectiva y tienen otra forma completamente distinta de abordar el comportamiento humano a partir de heurísticas de razonamiento. Y entonces su enfoque no involucra, por ejemplo, funciones de utilidad. O otros autores que han estado trabajando como Kahneman, Tversky, en particular Kahneman y Taylor, pues son autores que buscan más bien integrar a la economía neoclásica en una teoría más general del razonamiento humano, que esa teoría del razonamiento humano es el sistema dual de la mente. Y entonces ahí se integra la economía del comportamiento y la economía neoclásica en esa teoría general. Entonces, digamos, hay diferentes formas de plantear la discusión y de plantear el problema. No hay una unificación única y eso está sujeto a debate, ¿no? Entonces, eso es lo que yo creo que sería importante comentar ahí con este colega. El otro tema que menciona sobre la educación, tendría yo que revisar más a detalle lo que tú mencionas para poder dar un punto de vista y decir que una de las cosas que pasa mucho en la universidad y que no somos conscientes de ello es que en las universidades se están formando hábitos, se están formando disposiciones o predisposiciones a actuar, se están adquiriendo habilidades, se están adquiriendo esquemas de clasificación. Por eso es tan importante también
que los profesores sean íntegros en su forma de dar clase y que los alumnos sean conscientes que se están formando no solo en el terreno técnico, sino también en el terreno como seres humanos. Y ahí se vuelve fundamental la idea de que las instituciones deben de transmitir valores éticos. Es decir, que los egresados también sean personas éticamente incuestionables, ¿no? Y ahí creo yo que, pues, que se ve la responsabilidad que tenemos como profesores y como investigadores de ser personas pues íntegras y al mismo tiempo también contribuir a la humanización de nuestra sociedad, humanizando a nuestros propios estudiantes y humanizándonos a nosotros mismos, reforzando esas tendencias, esas trayectorias, y esto pasa por la necesidad de que, igual es mi sesgo, ¿no? Pero yo creo que en todas las escuelas se debería enseñar ética. Por ejemplo, Luis Enrique enseña ética ahí en contabilidad, y yo creo que eso se debería de enseñar en economía, en psicología, en antropología y en diferentes lugares, porque yo creo que la ética al final es un tema fundamental para poder revertir la tendencia nihilista que tenemos en el capitalismo contemporáneo y también esta decadencia ético-moral que ha hecho que la corrupción prolifere. Muy bien, Muchas gracias. excelente. Pues bueno, estamos en tiempo y se cumplieron con todas las preguntas. Josafat, pues muchísimas gracias. La verdad es que nos dejaste una charla que permitió mucho debate, mucho interés. Te agradecemos muchísimo que hayas participado. Y bueno, pues también agradecerles a todos los que se conectaron. Este, pues vamos a cerrar la sesión del día de hoy. Ahí les pedimos estar pendientes en las redes sociales para las siguientes charlas. Bueno, de hecho, la próxima semana, creo, estaba pensando en 2 semanas, pero la próxima semana vamos a tener a Pablo Soto, que también es colega de nosotros y también ha presentado aquí en el seminario. Este, pues bueno, habíamos comentado, Josafat, que muy brevemente, porque ya estamos en tiempo, Josafat y yo, somos coordinadores de un libro de filosofía de la economía que ha tenido un poco de retraso, ¿verdad? Para publicarse, pero finalmente ya no lo aceptaron y va a salir publicado por parte del instituto. No sé si quieres agregar algo, del Instituto de Investigaciones Filosóficas, no sé si quieres agregar algo, Josafat. Agregar que es un libro que involucra, digamos, la presentación de la filosofía de la economía como una disciplina viva, contemporánea, que tiene diálogos constantes con autores clásicos y contemporáneos, y que tratamos de presentar una panorámica sobre los principales temas que trata la filosofía de la economía, dentro de los cuales hay problemas epistemológicos, temas relacionados con la racionalidad, y temas relacionados a la ética y la moral con la cual, digamos, vivimos, ¿no? Entonces, son 3 grandes bloques. El libro consta de 11 capítulos. Hay autores de diferentes partes del mundo, autores de Colombia, de Argentina, de Estados Unidos, de España, de Francia. Luis Enrique contribuyó, digamos, con un artículo, yo también con otro. Él y yo hicimos la introducción general y pues digamos, se les hace la invitación a que cuando salga el libro lo puedan adquirir. Va a salir en formato electrónico, se va a poder, digamos, consultar de esa vía, y también va a haber un formato publicado, digamos, que se puede adquirir en el Instituto de Investigaciones Filosóficas. Y estaremos haciendo presentaciones a partir de enero. Habrá presentaciones en el CIDE, presentaciones también en la Facultad de Economía, por supuesto que en el Instituto de Investigaciones Filosóficas. Ya también se tiene contemplada una presentación en la Universidad de Michoacán y así sucesivamente. Entonces estaremos dándole una amplia difusión y pues estamos muy contentos por ese trabajo que hemos hecho en conjunto. Sí, ¿no? Y cuando se publique, pues acá le vamos a hacer también el espacio y te extenderemos nuevamente la invitación para que podamos compartir y hacer la presentación del libro acá también. ¿Sale? Claro que sí. Muy Pues bien. disfruté muchísimo esta conferencia. La verdad es que me encantaron sus preguntas, sus intervenciones. Me voy con muchos temas pendientes para seguir trabajando, y agradecer a Luis Enrique y a Francisco la invitación a este espacio, y cuando quieran, pues yo estoy puestísimo para colaborar.
Muchísimas gracias, Josafat. Gracias por aceptar la invitación y bueno, pues muchísimas gracias a todos. Que pasen excelente tarde y buen fin de semana. Seguimos en comunicación para las siguientes sesiones del seminario. Nos vemos, Josafat. Que Claro estén que muy sí. bien. Buena Hasta tarde. luego.